Hola, muy buenos días. Bueno, nuevamente en un espacio de esta señal en donde el eje es la historia y como siempre planteamos en el trabajo de las efemérides fundamentalmente, esto de no solo de recordar, sino de mirar la historia desde un lugar distinto o de, en este caso, arrojar una mirada o poner luz sobre una cuestión que, bueno, que nos trasciende, pero bueno, que está cortando todo el campo de la comunicación en este momento y que está ligada a, bueno, a este hecho central que vamos a vivir los argentinos hoy, que bueno, en el contexto de la ola del Mundial, bueno, Argentina ha llegado a las semifinales, lo que se celebra, por lo que personalmente creo que arrastra esto. Hablaba con unas alumnas de las características del mundo en el que vivimos nosotros y en donde hablábamos del individualismo, ¿no? Vivimos en un mundo extremadamente individualista, pero yo le decía que hay cosas todavía que nos permiten ver de cerca cómo se conforma, qué características tiene, qué es cuando hablamos de un proyecto colectivo. Y el fútbol, como pasión, como algo que es parte de nuestra idiosincrasia cultural, estaría dentro de ese listado de cosas que todavía convocan esta cuestión del fenómeno colectivo, de cómo las personas, independientemente de lo que pensemos, y de nuestras profesiones y del lugar de donde salimos en la carrera de la vida, en este momento nos encontramos unificados por algo que nos hace sentir que somos iguales, a vos, a mí, a Fede y a todos los que nos están mirando. Pero bueno, también en el día de hoy es muy especial porque es un partido de una etapa de la estructura que tienen los mundiales, pero bueno, no se enfrentan, en nuestro caso, porque nosotros estamos involucrados, bueno, se enfrentan dos naciones, dos culturas, dos formas de vida distintas, desarrollos históricos distintos, como es Argentina y como es Inglaterra. Y además por la historia que tenemos por detrás, ¿no? Y lo que nos lleva a esa cuestión, que bueno, inevitablemente está, entre otras cosas, ligado a lo que es un hecho muy fuerte, que cala muy hondo en nuestra vida, que es Malvinas. Y bueno, y eso nos trajo hasta acá, hasta este consultorio, hasta a interrumpir la vida cotidiana de José Luis López, que bueno, que es un referente de la comunidad por su profesión y por otras actividades, pero bueno, quizás no lo saben, porque a veces uno no sabe quién está del otro lado, pero bueno, no saben que vos además no lees no nos contás una parte de nuestra historia desde lo que leíste en el libro o lo que te puede haber dicho la inteligencia artificial, sino que la viviste porque vos fuiste parte de ese acontecimiento de nuestra historia como es Malvinas. Pero bueno, hoy el fútbol, el nacionalismo, Malvinas, el Mundial, las semifinales trajeron la temática de Malvinas, que se ha convertido como en una causa nacional que ha generado varias divisorias de aguas entre las miradas que hay y las opiniones que se están vertiendo y que se están diciendo sobre este acontecimiento. ¿Qué tal? Buen día, Ale, ¿cómo estás? Buen día a vos y buen día a todos los que están mirando la pantalla. En primer lugar, quisiera iniciar esta charla diciendo de que todo lo que vaya a opinar es absolutamente personal, una opinión mía, y respeto sin duda y profundamente a todas las opiniones y más todavía a las que son contrarias, a las que opinan distinto que la mía. Vos bien lo remarcaste, esto en la síntesis que vos hiciste, esto es un partido de fútbol pero con una connotación muy especial. Muy especial, porque es con Inglaterra, con el cual tenemos un conflicto desde hace muchos años. Se profundizó aún más y tomó un impacto y mucho mayor después del tema Malvinas en 1982, de esa guerra que caló profundamente
en los sentimientos de los argentinos y ocupó un gran lugar en la historia nuestra, contemporánea, digamos, ¿no? Pero bueno, no es España, no es Francia, no es Estados Unidos, no es otro país, es Inglaterra. Entonces, en un país tan futbolero como el nuestro, y que vos dijiste arrojar, que nos invade, hay muchos términos, ¿no? Una pasión, yo diría en algunos casos, no en todo, también exagerada, ¿no? Porque está el fanatismo. Yo te lo digo que soy recontra futbolero, practico el fútbol de los 6 años, pero bueno, hay que aclarar algunas cuestiones con este tema y celebro que ustedes le den un espacio a esto, porque es lo que están viviendo los argentinos, porque está en los medios, está en los medios radiales, televisivos, las redes, en todos lados, esta discusión. Y más aún, este tema, ¿no? No sé si es una discusión, pero es un debate que está dando la sociedad ahora, ¿no? Y más aún cuando hay algunas expresiones políticas, y hubo, ¿no? Desafortunadas, desde mi idea, desde mi opinión, con respecto a Malvinas, bueno, porque todos, la ministra de Seguridad Monteoliva pidió y lo trató, me parece, dio a entender que no estaba mal la medida, que esa medida que instaló, que sacó de prohibición el gobierno de Estados Unidos, de no poder asistir al partido con ninguna insignia, ni camiseta, ni bandera que tenga las Islas Malvinas. Bueno, yo desde mi posición a eso un profundo rechazo. Porque, en primer lugar, nosotros llevamos esa causa muy adentro, en la piel, y que uno se manifieste en un deporte, más allá de que no tenga nada que ver con la parte geopolítica o de soberanía o de conflicto que tenemos desde muchísimos años, más allá de eso, es un sentimiento que uno expresa. Y las provisiones, los argentinos, somos muy sensibles. Hemos vivido provisiones en todas las décadas, ¿no? Desde el 30 hasta acá, y la última fue terrible, fue atroz. Entonces, nos pega fuerte, nos impacta, la rechazamos. Y no estoy de acuerdo con eso, porque si uno puede asistir a la cancha y llevar una camiseta argentina con las Islas Malvinas en el pecho o en la espalda, yo creo que eso lo que hace es simboliza una expresión, y es un derecho que una persona tiene, es de expresarse pacíficamente. Es distinto si nosotros vamos a agredir físicamente. Ahora, esa prohibición en un país que se llama libertad para todo, todos sabemos lo que es Estados Unidos, conocemos lo que hace con otros países, entraríamos en un terreno muy, muy largo. Yo dudo de que haya libertad ahí, pero no por esto, sino por otras cosas, y rechazo enérgicamente esa prohibición. Lo que sí digo que es un partido de fútbol, es un deporte y nada más que eso. Nada más que eso. José Luis, vos recién, traigo algunas cosas. Yo ayer había publicado en mis redes una frase de creo que es Sabater, Fernando. Estaba ligada a Kant, pero dice, bueno, es decir, no todo tiene que ver con esto, no todo se puede convertir en un espectáculo. Y él decía, bueno, si te tengo que explicar Kant, es Kant, no es divertido, no estoy hablando de un espectáculo, de un show circense.
como para marcar, decir, bueno, hay cosas que requieren de otro ritmo, de otros tiempos, de otras explicaciones. Vos recién hablaste, bueno, yo quiero retomar algo que vos me dijiste ayer en tu audio, esto de que si lo que puedo decir, lo que podemos decir, lo que podemos estar manifestando acá y lo que puede interpretar quienes nos estén escuchando, en este contexto, si es oportuno, deja de ser oportuno. Como vos bien dijiste, el tema escaló y en las más altas esferas hay también toda una cuestión se ha llevado como en algunos aspectos como una cuestión de contienda. Pero bueno, siempre yo digo, bueno, busquemos otro escenario, busquemos un escenario intermedio. Es cierto, el mundial es un mundial, es una competencia futbolística, pero por detrás tiene también toda una cuestión geopolítica. Porque vos podés ver, como pasó en este mundial, no sé, cómo los países africanos prácticamente dominaron gran parte del juego en el mundial. Si lo vemos geopolíticamente, todos países independientes, en los términos actuales, ex colonias del Imperio Británico, del Imperio Francés, del Imperio Español, del Imperio Holandés, pero bueno, nosotros pudimos ver jugadores de la talla de los mejores del mundo viniendo de África. Ahí detrás hay una enseñanza y un aprendizaje que para mí es mucho más productiva que entrar en una cuestión de contienda, que tiene que ver con la geopolítica que nos puede plantear el mundial. Y también en base a lo que vos estabas diciendo, esto de decir, bueno, no estamos ni tenemos por qué aceptar ni negar la historia. La historia es la historia, lo que nos sucedió como país nos sucedió, Malvinas existió. Yo los he escuchado a lo largo de todos estos años a ustedes divulgar también otra mirada de Malvinas, en donde siempre hay un mensaje componedor, ¿no? Porque, bueno, ustedes fueron actores principales, cargan con un montón de cuestiones muy personales, pero desde mi mirada nunca transmitieron una cuestión de grieta permanente. Siempre sin desconocer y sin negar la historia, transmitir un mensaje componedor para las nuevas generaciones, sin que eso signifique que estamos negando los principios geopolíticos, históricos, geográficos que puedan existir para el reclamo permanente y formal de la territorialidad argentina sobre las Islas Malvinas. Yo creo que en este contexto en el que vos estás participando y nosotros estamos también siendo partícipes de tu interés, yo creo que esas cosas también hay que plantearlas, es decir, porque no es que estamos en contra de, o que hay sectores que puedan estar en contra de, bueno, cada uno después tomará la postura, ¿no? Pero yo creo que hay un espíritu y un ánimo general de que, bueno, nadie desconoce, nadie niega. Recién escuchaba, veía un Reels del Papa Francisco, que, bueno, hablaba fundamentalmente, al Papa Francisco le gustaba mucho la historia, hablaba de esto, ¿no? De que los pueblos no tienen por qué negar la historia. Le gusta el fútbol. Y le gustaba el fútbol, sí, bueno, es argentina, ¿no? Claro. Sabía lo que estaba diciendo cuando decía... Hincha de San Lorenzo. Claro, cuando decía la pasión del pueblo argentino, del argentino, para nada significa negar la historia, ¿no? Él dice no negar la historia, no negar nuestras raíces. Él lo que plantea es decir, bueno, volvamos a nuestras raíces, porque él dice, bueno, el presente en el que estamos es la consecuencia de ese lugar de donde nosotros venimos. Seguro. Y nosotros venimos de eso. Pero bueno, es como que cuando vos ayer me planteabas en tu audio, decir, bueno, esto también lo decías recién, ¿qué hago? No digo nada, me callo. Me mantengo al margen de la situación y vos decís, bueno, no, esto es un escenario, un escenario alternativo que busca ir por un lugar que no es ni el nacionalismo extremista, porque yo recién te lo decía, ni el nacionalismo extremista del cuchillo en la boca, ni tampoco una frialdad y un desconocimiento. Es decir, no estamos negando, no hay que negar, los hechos sucedieron y todo eso va a estar en el partido, todo ese folclore va a estar. Es muy difícil controlarlo, es muy difícil prohibirlo. Se va a cantar el que no salta un inglés, lo cantaron los jugadores en el partido anterior, en el campo, está en el folclore. Eso es, hay que entender que es un folclore. Aparte, también hay que decir que el argentino que va sin ni siquiera la camiseta y no lleva ninguna figura de Malvinas, no quiere decir que no sea patriótico ni nacionalista.
con el buen sentido de la palabra, ¿no? Claro. Sin ser extremista en la expresión o en el sentimiento. Digo, son 90 minutos que nosotros vamos a competir sobre un deporte que es el fútbol, que tiene una importancia elevadísima en el mundo, fundamentalmente en los países europeos y de Centroamérica hacia acá, pero es nada más que eso. O sea, no es más patriota el que lleva la insignia de Malvinas que el que no la lleva a ese partido. Lo que pasa es que yo recalco en eso de prohibir, que me parece que cercena un derecho, que me parece que no corresponde. Acá yo invito a no olvidar, tampoco renunciar. El que quiere ir, que vaya con lo que vaya, pero sin violencia. Sí, sería como no volver a usar la receta, no a reiterar o no a traer del pasado una receta que no fue buena. Pero aparte, los ingleses, primero, es un partido de fútbol. Segundo, estos chicos no estaban nacidos. Tercero, no tenemos nada, generalmente la mayoría de los veteranos de guerra, no tenemos nada, la mayoría, ¿no? Digo, no todo, por lo que yo he podido recoger en diferentes centros, en diferentes encuentros, no tenemos nada con el combatiente inglés. En primer lugar, ellos defendían su parte, pero aparte, no lo hacían igual que nosotros, porque nosotros lo hacíamos con un sentido patriótico increíble, y para ellos eran un trabajo, eran profesionales, eran rentados, y las Malvinas algunos no las conocían ni sabían que estaba allá, o habían escuchado alguna vez. Claro. Exacto. O sea, es distinto la mirada para ellos. Ahora se me viene en la mente lo de Perú. Para ellos no van a gritar nunca nada en un estadio, inclusive reciben muy bien a los futbolistas argentinos en Inglaterra, pero en las canchas el pueblo lo vive a su manera y lo vive a través, como vos bien dijiste, a través de su historia, de su vivencia, de lo que mamó, ¿no? De sus raíces. Entonces, Perú ha recorrido estadios con ciudadanos y militares argentinos con una bandera diciendo las Malvinas son argentinas en el césped, y la han abierto y explanado, se puede decir, en la tribuna, con la figura de Malvinas y diciendo apoyamos a la Argentina. Sí, y lo han sostenido en el tiempo. Y nada más que eso. Idiosincrasia, desde el punto de la idiosincrasia son distintos. Bueno, ahí eso es la causa Malvinas, que se convirtió también en una causa de la geopolítica latinoamericana para muchos otros países que de una u otra manera también sufrieron estas cuestiones. Pero bueno, yo cuando lo de Perú, lo han sostenido, lo mantienen en el tiempo y a veces lo expresan de una manera, a veces, esto es mi opinión personal, mucho más sólida de lo que lo podemos expresar o lo expresan algunos sectores propios, internos, dentro del ámbito nacional. Y recién en lo que vos decías del Mundial, de los jugadores y demás, y de los cientos de extranjeros que yo digo, la difusión que tiene hoy esto hace que vos puedas ver los miles o cientos o miles de extranjeros que portan la camiseta argentina como una cuestión personal. Y vos, es decir, la geopolítica del mundo, por una cuestión lógica, yo creo, va evolucionando. Y vuelvo a esto de que me quedó lo de qué es oportuno y qué no es oportuno. Y bueno, no sé si hay muchos ingleses que pueden estar en la cancha con la camiseta argentina. Entonces, ¿y es oportuno o no es oportuno? Eso no los va a alejar de su idiosincrasia ni de la formación cultural, pero también muestra
el grado de apertura al que se llega. Bueno, yo escuchaba al referente del equipo noruego tomar una postura pública clara, cuando vos decís, bueno, podría habérselo evitado, porque Noruega es parte de la Comunidad Económica Europea, por ahí lo que él dice puede... Es decir, me parece que hay como un margen también de mayor libertad en general, como para volver a una receta como la que vos estabas diciendo de la ministra, de ir hacia una postura prácticamente setentista, de decir, bueno, no, vos no podés hablar o vos no podés publicar, etcétera. Entonces, me parece que, como recién decíamos, ni un lado ni del otro, ni un extremo ni el otro extremo, sino, bueno, arrojar una luz o abrir un escenario en donde decir, bueno, podemos convivir, como vos estás diciendo, nosotros estamos en contacto, los centros de veteranos están y han estado en contacto, bueno, hemos visto un montón de historias a través de las redes y de los medios de comunicación de cómo de esa grieta que fue Malvinas después se reencuentran los combatientes ingleses y argentinos. Y sellan eso y plantean otra cosa y vos decís, yo recién decía, bueno, vamos a volver a abrirla esa grieta desde ese lugar. Nadie está negando, nadie está discutiendo ni negando la historia ni los principios de la Argentina en cuanto a la territorialidad, pero desde el otro lado, por ahí, y arrojar una mirada que sea mucho más componedora y mucho más acorde al mundo en el que nos ha tocado vivir. Totalmente, sí. No hay que darle más, yo diría, importancia de lo que significa dos adversarios deportivos. En una cancha. En una cancha. Nada más que eso. Por supuesto, yo por lo menos hay gente que me ha preguntado si esto me moviliza algo. Te tengo que ser sincero, no es lo mismo que me elimine por los sentimientos y por lo que tengo instalado en mi memoria. No es lo mismo que me deja fuera España o Francia que me deja fuera Inglaterra, pero porque uno no puede dejar de vincularlo. Pero nada más que eso, yo invito a todos que... Lo que pasa también hay que decir, ¿no? Ha tomado un estado político, si podemos decir eso, por la idiosincrasia argentina, ¿no? Que tiene que hemos pasado situaciones complicadas en lo político y en las libertades, y porque hay expresiones del gobierno que realmente, te vuelvo a decir, a mi entender, son desagradables, ¿no? Sí, o alimentan por ahí un escenario que no es el que una gran parte de la población genera toda esta quiere. discusión también. Claro. Simplemente que salir sin rendir ninguna, ¿cómo es que se dice? Porque todos sabemos la relación que tiene este gobierno con Estados Unidos. Sí, sin rendirle una pleitesía a Estados Unidos. Eso es lo que iba a decir. Nada, hay que ser por eso, nada más que eso. Y bueno, pero si vos escuchás expresiones de las altas esferas del gobierno rindiéndole honores y hablando muy bien de la Thatcher y después diciendo que, como dijo una senadora, si se vende, que se vendan las Malvinas, después pido disculpas, por supuesto, pero no puede decir eso, claro. ni pensarlo. Bueno, si lo pensaron, lo puede decir. Porque bueno, todos sabemos lo que significa eso en la Argentina. O esto que planteábamos, decir, a ese nivel de opinión de un funcionario, que estamos en las altas esferas, por ahí sí cabe pensar si si la manera en la que voy a mover esta ficha es la más oportuna o no en el contexto en el que estoy. Después, internamente puede pensar lo que quiera sobre Malvinas. Seguro. José, para no quitarte más tiempo, yo me quedo siempre con el tema. A veces eso puede generar una mirada de tibieza, pero digo, yo siempre soy partidario del otro escenario, así, bueno, entre este escenario, entre este y este, bueno, podemos componer otro. El Mundial nos presenta una posibilidad que yo creo que es real, que es esto que incluso vos lo mencionaste en muchos momentos de tu charla, que es, y en esto de decir, bueno, es un espectáculo,
Es un espectáculo fascinante por el desarrollo tecnológico, por todo lo que implica. Cada jugador que corre adentro de la cancha tiene por detrás, hay una inversión, hay cultura, hay idiosincrasia, hay desarrollo tecnológico. Un mundial te permite ver todo eso. También te permite ver cómo se alteró y ha ido evolucionando la geopolítica mundial a lo largo de los últimos años. Es cierto, si esto hubiera sido no sé, con Irán o con Francia o con... No, es decir, porque acá hay una cuota extra, hay una situación muy puntual, que es Malvina, que todos lo reconocemos y todos la defendemos, pero quizás no este escenario tan confrontativo de tantos extremos. Creo que por lo que he interpretado, lo que vos hablamos por fuera de la cámara y por lo que interpreto de lo que estás diciendo acá en directo, decir, bueno, esto por un lado, de hecho el director técnico de la selección ha querido también de alguna manera marcar una línea sin meterse en cuestiones políticas, sino bueno, esto es un partido de fútbol y esos chicos van a jugar un partido de fútbol. Y bueno, lo otro es parte de todo lo que está girando a su alrededor, que es un poco lo que nos trajo hasta acá. Pero bueno, rescatar la historia, no negarla, fortalecer. Creo que vos, yo y todos los que nos están mirando no negamos, ni al contrario, reforzamos nuestro reclamo permanente sobre la territorialidad argentina sobre Malvinas, pero no al extremo de una confrontación por ahí, incluso hasta pues una confrontación con consecuencias violentas un poco. Así que te dejo la reflexión final para todos los que te están escuchando en un día tan pasional para todos los argentinos, y nosotros también, porque si no como que quedás, dice, pero estamos fuera. Nosotros también estamos inmersos en esta pasión, pero quizás pensamos que se puede ver desde otro lugar. Bueno, mucho no queda por decir, me robaste todo. Creo que el reportaje tenía que haber sido al revés, ¿no? Ay, porque con un profe de historia es muy difícil. Pero bueno, la reflexión es invitar a no olvidar, a no renunciar, pero a respetar. Y si hoy ganamos una semifinal mundial de fútbol, y si perdemos, lo mismo. Tenemos que seguir jugando al fútbol y seguir reclamando Malvinas en las esferas, ¿sí?, que corresponde a nivel diplomático. Son dos cosas distintas. Invito a eso, invito a festejar, porque vamos a ganar, a festejar pacíficamente, sin violencia y sin insulto. Así que muchas gracias por la nota.